11:33 de la mañana. Bueno, ¿cómo aprovechar el agua de lluvia con tantos problemas? No solamente en nuestra ciudad capital, sino en toda Venezuela con el tema del agua. El crecimiento acelerado de la población y el consumo de los recursos naturales ha provocado que en ciertas partes del mundo exista una preocupante escasez de agua y que con cierta frecuencia se restrinja la distribución diaria del vital líquido. Por esto es importante crear conciencia y también hacer un uso responsable de los recursos que ofrece la naturaleza. Y una medida que se está estudiando e implementando en los escenarios de escasez es utilizar el agua de lluvia para uso doméstico. De eso sabe mucho la gente de @latadeagua_. Ellos tratan la lluvia como recurso vital para, ofrecer más y mejor agua para todos. Justo nos visitan el día de hoy. Está con nosotros Laurencio Sánchez, arquitecto, director, fundador de Lata de Agua. Laurencio, gracias por venir hasta el estudio. ¿Cómo estás? Bienvenido. Bienvenido, Laurencio. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Muchas gracias por la invitación para conversar sobre esto. De verdad, porque creemos que puede ser una muy buena alternativa, sobre todo. Uno se imagina, sobre todo en las zonas altas de Caracas, que en estos últimos tiempos ha estado pasando por tanto problema, porque el sistema de distribución del agua está presentando fallas, porque las bombas a lo mejor no están como deberían estar, y eso se traduce en falta de agua en cada una de las casas y un deterioro importante en la calidad de vida. ¿Qué alternativa representa esta iniciativa que están llevando adelante? Fíjate, Lata de Agua es un modelo de suministro de agua complementario, sustentable, hiperlocal, de suministro de agua a partir de la captación, almacenamiento y tratamiento del agua de lluvia. No pretende sustituir al acueducto centralizado, sino ser un complemento a este. Como bien sabemos, el problema del agua, creo yo, es el desafío más importante que tiene la humanidad en conjunto en relación del cual depende su supervivencia, básicamente. Entonces, la captación de agua de lluvia había sido relegada a un segundo plano, por sistemas centralizados, muy racionalizados de suministro de agua, pero ha sido una práctica milenaria de miles de años y que en Venezuela y en toda la región, en todo el mundo, es una práctica empírica en las comunidades vulnerables donde no llega agua con regularidad o que la calidad del agua no sea la ideal, pues. Lo primero que uno se pregunta, Laurencio, es si realmente el agua de lluvia podría utilizarse, por ejemplo, para consumirla. Eso habría que tratarlo porque suponemos que, muchos lugares de los que podrían nutrirse las nubes precisamente, pues están contaminados. Pero en todo caso, ustedes que manejan la información, que se saben para qué serviría realmente el agua de lluvia, ¿qué sirve, qué no sirve, qué hay que hacer en todo caso? Sí, mira, es importante tener claro que los acuíferos, las fuentes de suministro de agua para uso humano vienen de la lluvia. Sí. O sea, la recarga de las aguas continentales son de la lluvia. Cuando precipitan y entran en contacto con otros elementos de la tierra, pues empiezan a asimilar características de ciertas piedras, ciertos minerales, infiltran los acuíferos, recargan los acuíferos, llenan los embalses de nuestros acueductos, plenan los ríos de agua. Entonces, no hay que hacer esa diferenciación de que el agua de lluvia es distinta al agua de los continentes o de donde nosotros nos abastecemos del acueducto tradicional, ¿no? Dicho esto, todas las aguas para ser consumidas o para que sean potables deben ser tratadas. No solo por ser agua de lluvia es que tú debes hacer un tratamiento especial. Así la tomes de un río, de un lago, de una cascada, de donde Así sea, es. Tiene que ser tratada por norma y por seguridad. La pregunta por eso, no se vaya a confundir la audiencia con que, ponemos, un pipote gigantesco, recogemos el agua que está cayendo en el patio de la casa y esa la consumimos y ya. Sí, eso no hay que tratarlo. No están así. Claro. Hay toda una técnica, hay una ciencia detrás de esto. Aquí en Venezuela, en los barrios nuestros, se hace de manera empírica, se hace bastante bien. Hay conciencia de lo que se debe hacer y cómo hacerlo, que no es tan difícil. Y es importante que nosotros como ciudadanos asumamos una responsabilidad que es fundamental, como es en la gestión del agua. Y dejemos de dárselo al que te llena la cisterna, que hace un gran trabajo, pero yo no apostaría mucho a la calidad de esa agua o a la gestión de los acueductos centralizados del que dependemos, en Caracas 5 o 6 millones de personas. Es muy difícil el proceso de la potabilización del agua y hay que empezar a cambiar paradigmas en relación al agua.
hay un agua que es potable y hay un agua que se puede usar para consumo humano. ¿Y a qué me refiero? Me refiero, bueno, a los water closets, a la higiene de la casa, a lavar ropa. Al 85% de nuestros usos hídricos del agua pueden ser cubiertos con agua de lluvia y no con un agua que tenga que ser absolutamente potable con unas normas estrictas, porque no hay manera de que este modelo de gestión y uso del agua sea sostenible en el tiempo. Porque incluso, bueno, el otro día escuchábamos y buscando información, se habla de aguas blancas, de aguas grises y de aguas negras, lógicamente. Sí, Estos serían como es. aguas grises, que son aguas que se pueden utilizar eso para higiene, para exacto. limpieza, incluso para regar las matas, para regar un jardín, que no tiene por qué ser potable, pero Exacto. que tiene muchos usos y muchísimas propiedades que se le puede sacar Para provecho. para poder usar el agua de lluvia o las aguas grises, yo no las pondría tanto en esa área de las aguas grises. Oriéntanos en Bueno, hay toda una convención relacionada a eso, pero nosotros desde Lata de Agua lo vemos como un recurso que tiene unas características mejores que las aguas grises, porque el agua de lluvia es básicamente destilada, no contiene coliformes, no contiene una serie de elementos contaminantes, salvo los que adquiere cuando precipita en la atmósfera, que luego son tratados. Nosotros captamos el agua de lluvia donde sea técnicamente viable, es decir, desde los techos de casas, de instituciones, de escuelas, y esos techos tienen que tener unas características y debe haber un régimen de gestión de esa ecotecnia, vamos a llamarla de esa manera. Una vez que el agua precipita sobre los techos, se conduce por los canales que están en nuestras casas, por los tubos de PVC sanitario que todos conocemos, y va a un proceso de filtración que tiene distintas barreras. O sea, no es agua que uno agarra de un pote y que cae en el pipote, después con una totuma lo ponemos, lo echamos en la lavadora. No, eso pasa por un proceso de cloración, un proceso de filtración, una serie de barreras que mejoran la calidad del agua y la hacen apta para consumo. De hecho, nosotros en los sistemas tinajeros de Lata de Agua que nosotros tenemos, cloramos el agua, la filtramos y la tratamos. Nosotros hemos hecho proyectos básicamente en 4 escuelas y un ambulatorio de salud en zonas populares de la ciudad de Caracas y en Valencia, y somos muy enfáticos en la calidad del agua que nosotros queremos obtener. Para que eso se mantenga en el tiempo, lo estamos comenzando con Laurencio Sánchez, arquitecto y director y fundador de la organización Lata de Agua. Por cierto, síganos en sus redes sociales. Su Instagram es @latadeagua_, @latadeagua_. Eso funciona en aquellos lugares donde haya un volumen pluviométrico importante. Así Digamos, es. porque uno está pensando a lo mejor en Margarita. ¿Funcionaría en una isla como Margarita, que es muy seca y que no llueve a menudo? ¿O eso funciona muy bien, pero para ciudades como Caracas o como para Mérida o como para Valencia, Maracay, donde Claro. hay un volumen de lluvias más Importante. mediano, por lo menos, Sí. digamos, a lo largo de todo el año? Sí, fíjate, para que tengamos un orden de magnitud, menos de 300 milímetros de precipitación anual no es tan conveniente captar agua de lluvia por los volúmenes que tú obtienes. En Caracas llueve aproximadamente 1000 milímetros de precipitación al año. Eso quiere 3 decir, veces por encima de ese mínimo sí. del que estamos hablando. Ok. Eso quiere decir que por cada metro cuadrado de superficie de la ciudad de Caracas, nosotros podemos obtener 1000 litros de agua en volumen. Sí. Hay que verlo en volumen. Entonces, es viable en Venezuela captar agua de lluvia. Un techo de 100 metros cuadrados te puede dar 100.000 litros de agua al año aproximadamente, más menos. Eso quiere decir 10 cisternas de 10.000 litros, no es cualquier cosa. Entonces, sí es viable captar agua de lluvia sobre los 300 milímetros. Quien quita sí, sobre los menos de los 300 también es viable. Yo no he hecho los experimentos para ello, pero bueno, ante la escasez pudiese tener algún Eso sentido. estamos hablando al año. Al año, volúmenes sí. al año. Ok. Sí, por eso es que es un modelo de suministro complementario, porque no puede sustituir al acueducto, lamentablemente. Ahora, Laurencio, ¿cómo adaptar este sistema a urbanizaciones donde la mayoría de las edificaciones, por ejemplo, son edificios? Eso es posible, porque claro, aquí hay zonas que en algún momento, te voy a poner un ejemplo exacto, Los Naranjos del Cafetal, obviamente está en una zona alta, pero estaba considerado como una de las zonas con mayor calidad de vida. Y resulta que se ha convertido en una pesadilla. El que no tenga un tanque de agua en su apartamento, prácticamente no se puede abastecer de agua nunca. Así es. ¿Okay? Es una zona con muchos problemas de abastecimiento de agua.
hay cualquier cantidad de averías todas las semanas en lugares como El Encantado, que es parte del problema de que no reciban el agua puntualmente. Mira, se estima que en pérdidas, en fugas por el estado del acueducto metropolitano, que es un acueducto muy complejo técnicamente, se pierde un 40 o un 48% del agua por fugas. Imagínate. Así es. Entonces, ya por ahí empieza esa agua lo que está haciendo es recargando acuíferos. Hay que hacer estudios de factibilidad técnica. A lo mejor en edificios multifamiliares no va a dar la capacidad del sistema para abastecer a toda una familia, pero puedes implementar otras soluciones que tienen que ver con captación de agua de lluvia. ¿Y a qué me refiero? Bueno, hay que empezar a trabajar con un concepto que se llama soluciones basadas en la naturaleza, que tiene que ver con quitarle a las ciudades, para decirlo en líneas generales, la capa impermeable que tiene y permitir la infiltración de agua en los acuíferos para que se vuelvan a llenar de agua, para que haya niveles de humedad adecuados en los suelos y los ríos y todas nuestras fuentes de agua puedan ser recargadas, porque las ciudades tienen parte del problema hídrico, tiene que ver con la superficie impermeable de ellas, que no permite recarga de acuíferos, bueno, como en los Palos Grandes, que se han hecho 1.000 millones de pozos, no sabría cuántos, sé que son muchísimos, y hay familias o hay edificios que antes les servía el pozo, ahora no les sirve. ¿Por qué? Bueno, porque no se infiltra suficiente agua, una sobreexplotación de los acuíferos, y no hay una gestión integral de la cuenca, del agua, porque no solamente tiene que ver con que yo reciba mucha agua o poca agua, tiene que ver en cómo yo gestione el agua, las fugas que hay en mi casa, si pago por el servicio. O sea, yo no pediría que se pague por el agua, pero sí se paga por una gestión del servicio. Lógico. Claro. Tenemos que hacer una pausa, Laurencio. Son las 11:45 minutos. De regreso me gustaría saber menos qué hay que hacer para entonces permitir que esos suelos de las grandes ciudades sean más permeables y vuelvan a captar el agua de manera natural, pero eso me lo contestas luego de la pausa. Y bueno, ya vamos a hablar de los costos, de este concepto que nos decías al principio, que son, digamos, de alguna manera alternativas hiperlocales. ¿Qué significa que sea hiperlocal? Vamos a hablar de todo esto al regreso de la pausa. Escuchamos buena música, hacemos publicidad y ya seguimos con mucho más de Agenda de Éxitos. Hoy hablando sobre el aprovechamiento del agua de lluvia. Una oportunidad para empezar. 2023. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Encontremos más motivos para compartir. Sonidos. En primera fila.
Una oportunidad para empezar. 2023. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay. Puerto La Cruz, Puerto Ordaz. Barquisimeto, El Vigía. Mérida, Táchira. Margarita, Maracaibo. Maturín. Circuito Éxitos. Encontremos más motivos para compartir. Sonidos. En primera fila. Once 51 minutos de la mañana, seguimos conversando con Laurencio Sánchez, arquitecto, director y fundador de Lata de Agua, a propósito de cómo aprovechar el agua de lluvia en nuestras ciudades. Pero dejaba pendiente una interrogante, tú nos hablabas de que hay que caminar hacia la permeabilización de nuestras ciudades, que no sean tan impermeables y que el agua de lluvia logre penetrar en el suelo. Entiendo que eso es así. Prácticamente, ¿qué habría que hacer? ¿Qué tendría que hacerse de parte sobre todo de nuestras autoridades para lograr ese objetivo? Bueno, yo creo que es un concepto relativamente nuevo, es un concepto donde la idea es gestionar el agua en la cuenca, no desalojar el agua rápidamente de la cuenca como se hace en la mayoría de las ciudades del mundo, no solamente en Caracas, sino retener el agua en la cuenca. Hay distintas maneras de hacerlo, imitando los procesos en que la naturaleza trata el agua, la infiltra y crea espacios y ecosistemas en relación con el agua, ¿no? Es un poco de combinación de ingeniería gris, dura, racional, arquitectura, con soluciones basadas en la naturaleza, imitando esos procesos. Las ciudades tienen que transitar hacia allá, como lo está haciendo China, con un concepto que se llama ciudades esponja, o en Australia, que es un movimiento interesantísimo, que es una gestión integral del agua, y cómo el agua es protagonista en los procesos de diseño urbano de las ciudades australianas. Es una iniciativa, ya es un proyecto de larga data que se llama Ciudades Sensibles al Agua, ¿no? Esa es una manera de cambiar la visión que nosotros tenemos en relación al agua, que vale la pena ser estudiada, que los tomadores de decisiones, los legisladores deben procesarlo, empezar a trabajar en cómo institucionalizarlo, y las universidades nuestras debemos empezar a trabajar ese tipo y enseñar ese tipo de soluciones. Tenemos entendido que algo muy importante va a ocurrir en los próximos días, y es que ustedes, les van a dar la bienvenida a la primera escuela sostenible de Venezuela. Nos encantaría que nos comentaran acerca de esto. Así es. Mira, nuestra gran preocupación en Lata de Agua tiene que ver con el cambio climático y nuestra relación con el cambio climático y la adaptación al cambio climático, que ya es inevitable, y porque es un problema del agua. El cambio climático es un problema por exceso o por defecto de agua, ¿no? Queremos tener en Venezuela, ojalá todos los niños puedan tener en Venezuela la oportunidad de adaptarse a esas nuevas realidades que van a tener en su edad adulta, porque van a ser muy distintas a las que nosotros nos ha tocado vivir, desde el punto de vista ambiental, de acceso a recursos, a elementos, a agua y a todas esas cosas. Y junto con la Embajada de Francia en Venezuela, en el marco del proyecto PISCA, a la cual le tenemos un infinito agradecimiento, hicimos un proyecto que se llama Escuela Sostenible de Lata de Agua, que incorpora una serie de ecotecnias como energía solar térmica, pozos de infiltración de agua para infiltrar agua en los acuíferos, es un sistema de captación de lata de agua, murales y un manual de sostenibilidad para los maestros, de manera que puedan tener información para enseñar adaptación climática. Es un trabajo largo, es un trabajo que apenas se está comenzando a hacer, a transitar, porque ahora viene la parte más difícil, es que las comunidades, la escuela, se apropie de esas ecotecnias y las use como un elemento didáctico, un elemento de sensibilización y de formación de esos niños. Claro, pero además eso va a requerir un trabajo de desmitificación de muchos problemas que hay mucho en el imaginario, pues se cree que el agua de lluvia no se puede consumir. Entonces, bueno, hay que enseñar también qué hay que hacer.
Y en ese qué hay que hacer, qué tan costoso es para una comunidad, para una escuela, para un barrio, para un hospital, etcétera, llevar adelante un proyecto de este tipo que podría solucionar en buena parte sus problemas. Eso es muy oneroso, eso es muy complicado. Depende cómo se vea. En las comunidades nuestras, donde está el 50% de la población venezolana, que está en los barrios, mucha gente capta agua de lluvia y lo hace de una manera empírica, pero lo hace bastante bien y hay conciencia de lo que se debe hacer. Ahí no puedes decir que es caro, pues lo hacen adaptado a sus recursos. Cuando intervenimos nosotros escuelas de 200 o 300 chamos, que esa ha sido nuestra escala de intervención hasta ahora, estamos hablando de unos $50 por niño, $10,000 a $15,000 sistemas de captación de agua de lluvia que van a disminuir tu vulnerabilidad hídrica como en un 50% durante el año. Creo que más en un colegio, por ejemplo, el consumo de agua en que se va básicamente en higiene, en higiene, baño, la limpieza del local y bueno, tal vez en algún cafetín, lavado de manos, comida, o sea, la preparación de comidas, aquellos que tengan cocina, pero no es una cosa tampoco, les digo yo, que tenga, no se lava ropa, y no sé, sí. no sé. La normativa exige unos 40 litros por niño. Okay. No, dependiendo de las características del sitio donde se instale el sistema, puede o no llegar cerca a ese número. De nuevo hay que recordar que es complementario, Sí, claro. al sistema principal, ¿no? Ujú. Pero ahorita la complementariedad casi es total, porque no hay agua de otra Cuando forma. el principal no Exacto, aparece, el complementario es el principal, apreciadísimo. exacto. Claro. Entonces, estamos hablando de escuelas que antes no tenían agua, pero ni un litro, y los chamos llevaban en su bulto escolar pimpinas de agua de 5 litros para poder entrar al colegio y poder contribuir de alguna manera a la escasez de agua. Ahora, en una de las escuelas en Barrio Nuevo, no llevan una pimpina de 5 litros. Ya, el sistema les aporta, por lo menos les quita ese peso de 5 litros de agua cargado en un bulto, ¿no? Y eso requerirían tener un tanque de grandes dimensiones, por ejemplo, instalar bombas o instalar filtros o sistemas como adicionales a lo que ya tienen las escuelas. Sí, nosotros instalamos todo un kit de almacenamiento, un kit básico de almacenamiento y de tratamiento del agua. Luego hay otras cosas que son imponderables porque hay mucha deficiencia en la estructura de los colegios. Entonces tú vas a cambiar una canal de agua y se te viene toda la canal o medio techo. Entonces hay muchos problemas de ese tipo. A veces los costos se incrementan, ¿no? Porque la precariedad es alta. Claro. Pero estamos hablando para un sistema escolar o vamos a hablar de un sistema doméstico básico con un tanque de 3,000 litros y unos sistemas de filtración para que el agua sea apta para consumo humano. Estamos hablando de unos $5,000. Para unas escuelas si se va a $50 por niño. Claro. Y ya estamos dependiendo, también hay que hacer un análisis del sitio, hay que hacer un proyecto de integración arquitectónico. Eso no es nada más llegar y poner unos tanques ahí, poner una manguera o unos pipotes para que caiga el agua. Hay todo un proceso, hay una técnica y una ciencia y hay una idea de integración arquitectónica en todo lo que estamos haciendo. Adaptar esta posibilidad también al turismo, Laurencio, esas posadas o también hoteles pequeños. Esto podría ser de gran ayuda. Sí, yo estoy convencido que es así. De hecho, en otros países es obligatoria la captación de agua de lluvia. En Australia, de nuevo, el 30 al 40% de las viviendas australianas usan el agua de lluvia por ley. El municipio le supervisa los sistemas, a ver que estén bien, que estén captando la calidad del agua. En Francia, en el Reino Unido, en algunos países del norte de Europa, en la India, en el semiárido de la India, es obligatoria la captación de agua de lluvia. En México, que tiene un problema hídrico muy importante. Y bueno, no hablemos del Uruguay por lo que está pasando ahorita. No sé si eso sea mandatorio o la captación de agua de lluvia, pero tienen que empezar a revisar toda una serie de elementos ahí relacionados Sobre con todo el esos agua. monzones que caen un periodo del año, eso es agua. Es impresionante. Hay estructuras milenarias fantásticas, especialmente diseñadas para captar agua de lluvia. No, y que se habla de un futuro cercano, de una gran crisis del agua a nivel Sí. mundial. O sea, no Así es un es. juego. Debería es un pensarse, por tema al ejemplo, que ponerle el ojo. Bueno, uno ve la arquitectura de esos países y todos trabajan con techos inclinados. Es rarísimo ver un techo plano en esa escultura y seguramente tiene que ver con esa intención de Sí, desalojar que el agua no del se- techo. sí, que haya, que primero para que no pese y
luego para poder aprovechar eso. Y aquí uno ve escuelas, hospitales, todos son placas planas, ¿no? Bueno, hay un poco de arquitectura, hay que pensar en nuevas ideas desde los proyectos que puedan integrar la sostenibilidad. La idea de lo hiperlocal que tú me comentaste hace poco tiene que ver con eso. Obtener parte de nuestros recursos energéticos, nuestros recursos hídricos, desde nuestras localidades, desde nuestra propia gestión, desde la regeneración de ecosistemas para que haya más acceso al agua, más acceso a un elemento que es fundamental para la vida. Sí, sí. Bueno, y mucha educación, mucha concientización con el uso razonable del agua, responsable del agua. Cualquier información, sigan la cuenta en Instagram, @latadeagua_, repito, @latadeagua_. Muchas gracias a Laurencio Sánchez, arquitecto, director, fundador de Lata de Agua.